Señoras, esta vez nos dirigimos a ustedes para hablar sobre la decisión de la empresa de acogerse al decreto 558 de 2020. Vamos a explicar en este video cuáles son las consecuencias, de qué se trata el decreto y cómo afecta a los trabajadores. La organización sindical ha hecho un estudio del tema pensional y queremos aclarar que, primero, el aporte regular al fondo de pensiones sobre el salario base de los trabajadores es del 16%. El 12% lo paga la empresa y el 4% lo pagamos los trabajadores. Segundo, con el decreto 558 del aporte del 16% baja al 3%. En resumidas cuentas, el 2,25% lo pagaría la empresa y el 0,75% lo pagaríamos nosotros los trabajadores. Así las cosas, la organización sindical estableció un salario promedio de 1.800.000 pesos, teniendo en cuenta el salario operativo más alto y el salario operativo más bajo. Operativo, aquí me hago referencia a los operarios y a la parte técnica, no tomamos en cuenta para ese salario promedio a la parte directiva, como lo son supervisores, ingenieros y demás, y pues la parte administrativa. De esos 1.800.000 de salario promedio, el 12% que cubre regularmente la empresa equivale a 216.000 pesos y el 4% que cubrimos los trabajadores equivale a 72.000 pesos. Con la acogida del decreto pasa a cubrir la empresa el 2.25% de salario promedio, que sería 40.500 pesos, y el trabajador o los trabajadores pasamos a cubrir el 0.75%, equivalente a 13.500 pesos. ¿Cuánto se ahorra la empresa? La empresa se ahorra 175.000 pesos por trabajador y el trabajador se ahorra 58.500 pesos al mes. Entonces, así las cosas, pues a la acogida de ese decreto, pues el trabajador tendría un único ahorro de 58.500 pesos, pero la empresa no tendría los 175.000. Hicimos la cuenta nosotros tomando ese salario promedio, vuelvo y reitero, del salario más alto de la empresa con el salario más bajo nos da un salario promedio que compensaría para hacer un cálculo real. Hicimos nosotros la cuenta y alrededor de 1.300 millones se está ahorrando en la empresa mensual. Esos 1.300 millones de pesos que la empresa va a aportar al sistema de pensiones, ¿para dónde van? Pues para que la empresa lo determine. Entonces entran como utilidades o entran para diferentes estrategias que tenga la empresa, pero es un ahorro bastante importante. Si lo ponemos en los 2 meses, haríamos cuenta que son más de 2.600 millones, teniendo en cuenta que aquí no están inmersos los salarios de los directivos de la empresa. Entonces este monto podría ser muchísimo mayor y pues es un dinero bastante importante que la empresa se está ahorrando, y pues en contraste con lo que se ahorra el trabajador, pues realmente no es mucho. Vamos ahora a explicarle, hicimos nosotros una consulta jurídica con un abogado experto pensional para que los trabajadores entendamos que no solamente tiene un impacto en materia económica de un ahorro o de subir unas utilidades, sino también tiene un impacto de manera pensional, un impacto directo, que es lo que la empresa no ha publicado en sus pantallas y que no ha sido sincera con los trabajadores. Bueno, me han hecho la consulta sobre el tema pensional. ¿Qué pasa cuando no se cotizan las semanas de los aportes a pensiones, así sea por culpa del patrón o culpa del trabajador? En este caso, de acuerdo a la cuarentena, donde han manifestado que los patrones se pueden abstener de hacer las cotizaciones efectivas a los fondos de pensiones o colpensiones, quiero manifestar que para los trabajadores hacia el futuro van a tener un gran problema, debido a que, si bien es cierto, aparecen que siguen con un contrato de trabajo y que están afiliados al sistema de seguridad social, pero con pensiones, lo que ve es cuántas semanas se han cotizado al sistema, no cuántas semanas llevan, sino cuántas se han cotizado efectivamente al sistema. En este momento se requieren 1.300 semanas para tener derecho a la pensión de vejez. Casos que se venían analizando anteriormente por el hecho de faltarle 5, 6 semanas, 4 semanas, inclusive 2 semanas, no les han accedido a darles el derecho, debido a que Colpensiones manifiesta que mínimo son 1.300 semanas y que no cumpliendo este requisito, así tengan la edad para acceder a la pensión, no
le están dando la pensión hasta que no se complete las 1.300 semanas. En otras situaciones como varios casos que vienen fallando en este momento, en 6 de febrero del 2020, le niegan la pensión a un trabajador porque le faltan 18 semanas de cotización para acceder a su pensión de vejez. Él manifiesta que efectivamente no se ha retirado jamás del sistema, que ha venido haciendo las cotizaciones de acuerdo con un solo patrón, y que por el hecho de que el patrón le faltan algunos ciclos por cotizarle, se le niega la pensión. Vamos en los recursos de apelación, donde Colpensiones manifiesta que hasta que no aparezca el pago efectivo, no le reconocerá la pensión. En otros casos nos ha tocado acudir a la justicia ordinaria para que llamen al patrón, a los patrones que han dejado cotizar para que le hagan efectivo el pago. Si bien es cierto, vuelvo y repito, que aparecen afiliados al sistema, pero no aparecen las cotizaciones. Un ejemplo, hay trabajadores que trabajan y hacen sus aportes durante las 4 semanas del mes, pero los patrones únicamente cotizan 2 o 3 semanas. Eso ha pasado mucho a los trabajadores estatales y a los trabajadores del sector privado, de acuerdo a que se demoran, en algunos casos, a hacer los aportes al sistema de seguridad social. Es importante resaltar que este decreto va a perjudicar a los trabajadores debido a que más adelante, cuando hagan la solicitud de pensiones, estas semanas, si bien es cierto, le van a aparecer que sí tenían un contrato de trabajo, pero los aportes no van a aparecer y obviamente no les van a tener en cuenta para sumar el grueso de semanas que necesiten cuando vayan a reclamar, bien sea una pensión de vejez, una pensión de invalidez o una pensión de sobrevivientes. Sin embargo, es importante resaltar que este decreto sí es para aquellas empresas que por su pequeña o mediana industria no pueden hacer las cotizaciones de dinero afectado, pero para las grandes empresas este decreto no las acobija debido a que son empresas que vienen produciendo y que siguen produciendo. O sea, es para aquellas empresas que dejaron su producción de un momento a otro y no pudieron seguir trabajando. En los casos de empresas grandes como Peldar, Alte, Brinza, Familia y otras empresas que siguieron haciendo su trabajo, no tienen por qué dejar de hacer estas cotizaciones. Muchas gracias. El sindicato no ve con buenos ojos las decisiones y determinaciones de la empresa frente a sus trabajadores, teniendo en cuenta que sus ventas han aumentado y en la parte de exportaciones se ve un déficit en sus ventas, pero lo suple la necesidad en las ventas internas que allí manejamos. Sabemos que al tomar esta determinación de este decreto está afectando más a los trabajadores que a la empresa, ya que nosotros como trabajadores estamos perdiendo semanas de cotización y no van a ser visibles en el momento de pensionarnos.